Listo. ¿Listo ya? Sí, ya. Buenas tardes, tutor y compañeras. El día de hoy vamos a realizar la exposición del trabajo colaborativo que realizamos sobre cultivos de ciclo semipermanente y cultivos de ciclo largo. Mis compañeros Marco Martínez, Nora Torres, Joana Patiño, quien les habla, Yomara Martínez y Laura Villanueva, somos los que componemos el grupo. Bueno, entonces, siguiente, por favor. Eh, ¿Te aparece la introducción? No, me está apareciendo la racacha. ¿En serio? Sí. Yo estoy viendo acá la introducción. No, pero ¿Ya o no? ¿Cero? ya, Ya aparece introducción. ya. Listo. Bueno, en la introducción, pues de este trabajo, se tuvo como objetivo, pues, eh, analizar algunos cultivos de clima medio. En este caso, pues, escogimos el cultivo del café, la racacha, el limón Tahití y la caña panelera. Y para ello, pues se obtuvieron datos y se realizaron investigaciones sobre las características productivas y sus necesidades para el desarrollo de estos cultivos, en donde se evidenció, digamos, en sus etapas productivas, la aplicación de las buenas prácticas agrícolas, la implementación de las herramientas como la agricultura 4.0. Pues con este análisis se buscó entender la importancia que tienen estos cultivos en la economía, en el ambiente y en lo social. Siguiente, por favor. Bueno, como objetivos, se hizo pues el análisis de los cultivos seleccionados de clima medio, se realizó su identificación y caracterización de los productos, sus fases y la sostenibilidad de cada uno de ellos. Para esto se tuvieron aspectos específicos como la identificación de los requerimientos de cada cultivo, el análisis de producción y el rendimiento, la descripción de fases productivas con las buenas prácticas agrícolas y la implementación de la agricultura 4.0 y la evaluación de la importancia en la parte económica. Siguiente. Listo, muy buenas noches. Les voy a hablar un poco sobre el cultivo de arracacha. Básicamente hablando un poco sobre las propiedades y en cuanto a clima, básicamente se da entre los 14 y 20 grados centígrados en una altitud de entre 1500 y 3000 metros sobre el nivel del mar. El ciclo de la arracacha dura entre 8 y 12 meses. En cuanto a los suelos y los requerimientos, a grandes rasgos, un suelo profundo y bien drenado, un riego moderado sin encharcamiento, una buena exposición solar, perdón. En cuanto a plagas y enfermedades, el gusano del suelo es una de las principales enfermedades de este cultivo. En cuanto al control de esta enfermedad, una rotación de cultivos. Ya en cuanto a la producción y los precios de este cultivo, va más pues entre 10 y 20 toneladas por hectárea. El precio del productor varía, pero básicamente sí, en cuanto al, depende de la época del año, el precio, básicamente, y su mercado es bastante local. Una de las ventajas que tiene este cultivo, pues es una demanda, tiene una demanda grande y pues un rendimiento también de su proporción. Una de las desventajas es que es bastante sensible a la humedad y en cuanto a las pérdidas de post cosecha, se ven pues bien afectado. Mm, en cuanto a los requerimientos de las BPA, básicamente pues el uso de MIPEI y el uso responsable de este. En cuanto a la recolección que les hablaba ahorita, que es bastante sensible entre la cosecha y post cosecha, pues digamos que el manejo que se debe hacer en este cultivo es bastante detallado.
En cuanto a la recolección, es manual, ¿listo? Y ya hablando sobre la parte de los costos, la inversión, básicamente, en mano de obra y en insumos y en transporte se debe tener en cuenta como cualquier cultivo. En cuanto a las BPA, pues el control de esos gastos y el registro de estos mismos. ¿Listo? Buenas noches, mi nombre es Nora Patricia Torres. Les voy a hablar específicamente sobre el cultivo de limón Tahití. Nombre científico, Citrolafolia, pertenece a la familia de la Rutaceae. Y este cultivo tiene como favorito el clima cálido y templado, motivo por el cual pues el clima óptimo es sobre los 1800 sobre el nivel del mar. Como tal, la temperatura ideal para este cultivo está entre los 22 y 30 grados y tiene un pH entre 5,5 y 7,5 como tal. ¿Qué más podemos hablar de las BPA como tal? Podemos decir que en en el establecimiento, la preparación del cultivo del terreno tiene que tener su análisis de suelo, un trazado y un aullado, la siembra de las plántulas, obviamente certificadas con instalación de riego y una definición de marco de siembra. La BPA, uso de materiales vegetativos certificados, análisis de suelo, protección de fuente de agua y manejo de residuos. Como agricultura, tenemos la utilización, puede ser de los drones, sensores de humedad de suelo, GPS de trazado y riego por goteo. En la parte del sostenimiento, tenemos obviamente la fertilización y riego, las podas, el manejo integrado, control de arbences y monitoreo fitosanitario. Eh, También como BPA tenemos implementada la fertilización basada en análisis del suelo y foliar, manejo integrado de plagas, uso seguro de agroquímicos y protección pues, del trabajador. Agricultura 4.0 tenemos las estaciones meteorológicas, que es una herramienta o la herramienta número uno, pues que debemos tener pues como a la mano para este cultivo. Los sensores climáticos y las plataformas digitales que podemos manejar. En la cosecha y post cosecha, la recolección es manual en estado óptimo, aunque unas partes ya se está implementando, en las partes planas se está implementando la máquina que es por sensor y movimiento, algo así, no recuerdo el nombre, pero sí es así, para la recolección. Pues esto que agiliza y de una u otra forma pues ayuda a optimizar pues la mano de obra. La lavada y selección, la clasificación y empaque. Como BPA tenemos higiene y limpieza, manejo del cuidado, control de calidad y inocuidad alimentaria. La agricultura 4.0 tenemos los códigos QR para trazabilidad, sensores de temperatura y pues obviamente podemos utilizar los software de inventario. La comercialización, esto es a nivel nacional e internacional, cumplimiento de todos los requisitos, obviamente, que exige para hacer estas exportaciones, las certificaciones BPA y global, registro como exportador, que obviamente se necesita. Las BPA implementadas en la comercialización, como lo decíamos, la certificación, la rotulación, los registros sanitarios y el cumplimiento de las normas nacionales e internacionales. Tenemos obviamente las plataformas digitales, el sistema de trazabilidad, análisis de precio y la en línea, ¿no? Que es importante en comparación con otros países. Los costos y producción en establecimiento está más o menos en 4,9, 8,5 millones por hectárea, en promedio entre 22 y 40 toneladas al año. Em, Planeación financiera, control de costos, uso eficiente de insumos y sostenibilidad económica. Para ello tenemos también la ayuda de los software de gestión financiera agrícola, los modelos predilectos de producción y los diferentes análisis. ¿Dónde se puede comercializar? Pues en Colombia muy fácil. Tenemos en todas las plazas de mercado a nivel pues municipal, a nivel nacional.
Entonces, esto es demasiado importante y pues obviamente nos ayuda muchísimo en la comercialización. Gracias. Buenas noches, mi nombre es Yolanda Martínez. Voy a hablar sobre las fases de producción y BPA de la caña panelera. Su nombre científico es Saccharum officearum, su familia es de las Poaceae y su rango de altitud están entre los 800 y los 1500 metros sobre el nivel del mar. Con ella, en la fase de establecimiento, se realiza, cuando ya se escoge el lote, se realiza un análisis de suelo para verificar qué nutrientes le hace falta a este para su producción y luego de ello se utilizan las semillas que sean de buena calidad. En cuanto a los BPA, se utiliza un material de vegetación de buena calidad, se prepara el suelo y se hace manejo de residuos de conservación del suelo. En cuanto a agricultura 4.0, entre herramientas podemos utilizar un GPS para trazar los surcos, sensores de suelo, para tener monitoreado la humedad y el pH. En algunos lugares se utilizan drones eh, para iniciar el monitoreo primario. En cuanto a sostenibilidad de este producto, incluye labores como el control de adverses. Esto se hace de manera manual. En algunos sectores se hace de manera química, pero pues como estamos apuntando sobre cuidado del medio ambiente, entonces es recomendable hacerlo de manera manual. Se realiza fertilización según análisis de suelo, el riego según un riego controlado para requerimiento de lo que necesita el cultivo. Se hace control de plagas y enfermedades, en especial el barrenero, que es una de las plagas que más ataca la caña panelera. Y luego de esto, rehacemos en las BPA, manejo integrado de las plagas, uso racional del fertilizante, control de albences y la conservación de biodiversidad. De la misma manera, utilizamos sensores climáticos, hay aplicaciones agrícolas que nos ayudan con el fertirriego y el monitoreo digital del cultivo. En cuanto a la fase de cosecha y post cosecha, la cosecha se realiza entre las 12 y 16 semanas. Este, hacemos un control manual, hacemos la recolección manual, perdón, se transporta el trapiche y se procesa y se obtiene de allí la panela mediante la molienda, la cocción y el moldeado. De allí, en las BPA, se hace una cosecha óptima manual, un manejo higiénico del producto y la reducción de pérdidas en las buenas prácticas agrícolas nos ayuda muchísimo porque podemos hacer una recolección más eficaz. En cuanto a agricultura 4.0, la maquinaria se utiliza una maquinaria eficiente, sensores de temperatura en la cocción y el control digital en los procesos. En cuanto a la comercialización, pues generalmente la panela se comercializa en los mercados, se transporta también al central de abastos, a supermercados de la región o de la sabana de Sabana Occidente. Se lleva una trazabilidad del producto del empaque adecuado y el cumplimiento de las normas sanitarias en cuanto a las BPA y se utilizan plataformas digitales de venta, sistema de trazabilidad, aplicaciones de comercialización, etcétera. Costos y producción esperada. La producción promedio es de 10 a 15 toneladas y los costos incluyen el insumo, la mano de obra, el transporte y el procedimiento que se realiza con ella. Los ingresos dependen del precio de la panela en el mercado. En cuanto a los BPA, se realizan registros de costos, se optimiza el recurso y se planea la producción. Y de luego también podemos utilizar en cuanto a agricultura 4.0 el software de gestión, agricultura y hay unos simulacros de costos de la unidad. Gracias.
Bueno, para el cultivo del café en Colombia, se realizaron pues unos establecimientos para las buenas prácticas agrícolas en su siembra definida. Entonces, se inicia con la selección del lote. eh, el café produce entre altitudes de 1200 y 1800 metros sobre el nivel del mar. Lo ideal es utilización de suelos volcánicos fértiles. eh, eh, Se realiza, digamos, como la limpia del terreno, el análisis de suelo. eh, para su siembra se realizan surcados de 60 por 60 por 60 centímetros con densidad de 5000 a 7000 metros. Se realiza, bueno, la germinación de la planta es de 3 a 6 semanas. Para su trasplante se realiza aproximadamente después de 12 meses. Esa primera parte, pues, eh, hay que hacerle como un sostenimiento a la planta, un cuido en donde pues se tiene que fertilizar, abonar y cuidar mucho porque pues es como su etapa más vulnerable del café. Eh, lo ideal es que tenga buena agua y se realice la incorporación de buen compostaje con la implementación de las buenas prácticas agrícolas. Digamos, el control de los residuos, que la siembra sea adecuada y que no se le vaya a maltratar la raíz en el momento de la siembra, porque pues esto puede afectar para su desarrollo. Tener una buena trazabilidad y una buena sostenibilidad para su manejo. Como labores de sostenimiento, encontramos el manejo de las arbences. En este caso se puede utilizar la cobertura de especies vivas. También se puede hacer la implementación de herbicidas. eh, con el tema de los abonos, la utilización de nitrógeno, fósforo y calcio es muy importante. El control de sus plagas y enfermedades, pues como principal plaga se encuentra la broca, que bueno, en sus momentos o en su año tuvo un gran impacto a nivel nacional, pues ocasionando daños grandes para los agricultores. Eh, Como su principal enfermedad, pues encontramos la roya, que es una enfermedad pues que ataca directamente a la planta y pues esto ocasiona pues pérdidas, afectaciones y prácticamente con la erradicación del cultivo. Gracias a, digamos, a la genética y al ADN y pues digamos como a toda la implementación de la agricultura 4.0, pues se han venido mejorando estas variedades. Hoy en día ya encontramos en el mercado nacional variedades como el Castillo, que es eh, que es muy resistente, por así decirlo, a este tipo de plagas y enfermedades. También contamos con nuestra variedad nacional, que es el Colombia, que es una de las mejores, por así decir, a nivel nacional y pues es uno de los que nos tiene como referente a nivel mundial de nuestro mejor café. Bueno, con la cosecha y la post cosecha, para su cosecha pues se realiza una planificación. En el momento de se realiza manualmente la recolección, esto se realiza en canastos o en costales, pues se hace la recolección, se lleva a los beneficiaderos en donde se le realiza el proceso de descerezado. Luego procede al proceso de lavado. eh, de ahí antes se realiza como una selección y pues en ese proceso también se realiza una fermentación de más o menos un día en donde se deja el café reposando. Ahí se seleccionan los granos que floten, por así decir, que se saben que son granos de baja calidad.
Luego de eso, pues se realiza se lava, se vuelve a seleccionar nuevamente el café y de allí pues se lleva a los secaderos, en donde pues va a durar dependiendo el clima, dependiendo la zona, la humedad, que también influye mucho para su proceso de secado. Lo óptimo es que tenga un porcentaje del 10% de humedad para realizar su comercialización. Bueno, para la post cosecha, lo ideal es realizar después del secado, se recoge, se almacena en costales y se lleva a un lugar que esté seco, que no vaya a afectar, porque pues el café es un producto muy sensible que se puede contaminar fácilmente si no se le da un buen manejo en el momento de su almacenado. Entonces, lo ideal es guardarlo en un lugar seco, limpio, que no tenga contacto con olores, que esté libre de cualquier contaminación que se le pueda hacer, porque pues eso va a absorber y va a dañar la calidad del café. Bueno, para su comercialización, pues sus principales canales, pues son la compra, la Federación Nacional de Cafeteros, que es el principal comercializador, por así decir, del café. También se pueden encontrar intermediarios recolectores, encontramos las cooperativas, mercados internos, los externos y a nivel nacional también se realizan como este tipo de subastas especiales en donde se seleccionan los mejores cafés para su venta. Eh, bueno, eh, con los costos basados en promedios de la Federación Nacional de Cafeteros, una hectárea da un rendimiento aproximado de 1.357 a 1.582 kilogramos. Esto café seco, café pergamino seco por hectárea. Esto pues se ajusta a la caída más o menos de un 33% para el año 2026. Para sus costos, pues digamos que acá en la tabla encontramos unos conceptos que más o menos su costo total, esto varía, porque pues de aquí depende muchas cosas, incluyendo la zona, el clima, bueno, muchos factores. Puede estar entre unos costos de entre 25 a 35 millones. Su precio actual en el mercado nacional está a 18.000 pesos el kilo. Por carga está más o menos en un aproximado de 2.300.000 pesos. Bueno, en producción esperada, más o menos se tienen unos costos de 1.000 a 1.400 kilogramos. Esto café seco pergamino por hectárea. Pues esto es un poco bajo, digamos, para el 2026. Tenemos también con unos ingresos, más o menos en costos, pueden igual variar, pueden ser entre 20 a 30 millones. Igual, esto pues al precio que tenemos en este momento en el mercado, que es 18.000 pesos por kilogramo. La idea es tener, bueno, con esto una margen neto de un 5 menos o un 5 más, dependiendo de los factores, porque pues recordemos, es un cultivo, los cultivos son muy susceptibles a muchas cosas, a cambios climáticos, enfermedades, plagas y falta de agua. Bueno, entonces todo esto varía dependiendo la zona, el cultivo, el manejo, la trazabilidad que se le dé. Así también pueden estar variando mucho la parte de los costos. Siguiente, por favor. Bueno, entonces ya podemos concluir pues que se realizó este análisis en la página de Padlet. Nos permitió pues comprender la importancia de los sistemas productivos agrícolas y su recolección directa con la sostenibilidad, la eficiencia y la rentabilidad en estos contextos
culturales, por así decir. También se realizaron estos estudios de los cultivos y sus distintas etapas productivas. Esto nos permitió evidenciar la implementación de las buenas prácticas agrícolas, la implementación de la agricultura 4.0. Esto nos demuestra que es muy esencial para la mejora y la calidad de los productos. Esto nos ayuda al aprovechamiento de los recursos y las disponibilidades y ayudar a disminuir los impactos negativos sobre los suelos, el ambiente. Además, pues que este trabajo pues no solo nos aportó conocimientos técnicos sobre los cultivos, sino pues que también nos permite fortalecer formación profesional a futuro, eh, pues como futuros agrónomos. Nos ayuda también a promover una visión integral basada en la innovación y la sostenibilidad de desarrollo rural. Pues todo esto en conjunto son aspectos fundamentales para continuar con la seguridad alimentaria y pues el futuro del campo. Muchas gracias.